buenas tardes, queridos amigos de Fusenda. Gracias por estar acá un sábado más en esta reunión tenemos todos los sábados a las 5:30, conferencia Fusenda. Hoy con un invitado especial, Arquemiro González, del Centro Espírita Senderos, la Asociación Espírita Senderos de Paz, nos está acompañando el día de hoy con esta conferencia, Causas Actuales de las Aflicciones. Entonces, para iniciar, vamos a hacer una lectura de ambientación del libro Momentos de Salud, de Divaldo Pereira Franco y Juana de Ángelis. Dice así: percepción extrafísica. Existe una imperiosa necesidad de vida interior a fin de lograr la identificación con la realidad. El mundo de los sentidos físicos, a causa de su significado y de sus finalidades, de poner al ser en contacto con las manifestaciones exteriores, lo aleja de las percepciones profundas y al mismo tiempo sutil de la vida plena. Al retenerlo en el campo de las manifestaciones objetivas, bloquea su capacidad de ampliar los registros paranormales, que son los que le abren las puertas para captar el infinito campo de las causalidades. Inmerso en el océano de las vibraciones de la energía, de la mente, envuelto por ondas y pensamientos incesantes, debe dilatar su capacidad psíquica para empaparse de los contenidos extrafísicos que lo afectan aun cuando los ignore. Poseedor de antenas transreceptoras, es instrumento inconsciente de fuerzas complejas que lo impulsan a adoptar actitudes sorprendentes a las que podría modificar si se decidiese a obrar en consecuencia con lo que le place, en lugar de ser su instrumento dócil y sin voluntad propia. En esa inmensa gama de sucesos parafísicos se destacan los niveles de la telepatía, de la intuición, de la clarividencia y la clariaudiencia, de la inspiración, la precognición, la retrocognición, que son todas ellas indiscutibles bendiciones al alcance de aquel que incursione en esas áreas con elevación y conciencia. Eres un instrumento de intercambio psíquico permanente, aunque no te des cuenta. Momentos de Salud, Divaldo Pereira Franco, Juana de Ángeles. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos cada día que ser más conscientes, ¿sí? Que aun cuando tengamos unos 5 sentidos físicos, tenemos también sentidos parafísicos o extrafísicos, ¿sí? Que son los sentidos de nuestra alma. Pues nuestra alma, cuando estamos en vigilia, normalmente tiene esas aperturas, esos 5 sentidos físicos, pero cuando algunas almas que no se encuentran en, pues, digamos, tan adheridas, por decirlo así, a su cuerpo físico, sino que tienen una sensibilidad especial o una exteriorización, ¿sí? Entonces pueden percibir otras cosas que el común de las personas no perciben. Entonces, pero seamos conscientes o no seamos conscientes de esas facultades del alma, las tenemos y influenciamos y somos influenciados por otras inteligencias, por otras almas, ¿sí? Entonces, eso debemos estar muy atentos, porque por algo Jesús le decía a sus discípulos: orad y vigilad, orad y vigilad, porque somos influenciados y también nosotros somos influenciadores. Entonces, lo que nos aconseja Juana de Ángelis es ser conscientes de esas influencias,
que tenemos y que nosotros podemos dar, y eso sí, con todos los elementos de protección que da el buen comportamiento, ¿verdad? Disponernos a ser instrumentos de esa espiritualidad superior para influenciar positivamente a otros e influenciarnos nosotros también positivamente por esas fuerzas que nos rodean. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer la oración inicio. Les pedimos a todos nuestros hermanos mentalmente, emocionalmente, que me acompañen en esta solicitud que hacemos a ese plano espiritual superior, para que pueda acompañarnos en este estudio que vamos a hacer de las causas actuales de las aflicciones, por nuestro hermano Argemiro González, especialmente a él, que sus guías personales y sus guías espíritas puedan darle esa facilidad, esos fluidos necesarios para que él pueda expresarse de la mejor manera esto que él ha preparado, estas reflexiones que él ha preparado, y que nosotros también, que somos su auditorio, encarnados y desencarnados, podamos también entender estas reflexiones que él va a compartir. Muchas gracias y que así sea. Bueno, Argemiro, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Pues la palabra es tuya. Buenas tardes para todos los compañeros que están presentes en esta charla de hoy. Darte las gracias, Abel, por brindarme esta oportunidad, sobre todo en un tema tan importante como es las bienaventuranzas, y sobre todo este tema que es bienaventurados los afligidos, las causas actuales de nuestras aflicciones, hablemos así. Por eso he preparado varias diapositivas y ¿cómo ha caído? He preparado pues varias de ellas y vamos a darle inicio principalmente pues recordándolas este mensaje profundo que nos dejó el Maestro Jesús, las bienaventuranzas o el sermón de la montaña, que se constituye en el código moral de nosotros los cristianos, porque con ello nos ayuda a despertar nuestra sensibilidad, que muchas veces está dormida por falta de conocimiento, sobre todo porque este sermón de la montaña, cuando uno lo lee la primera vez, eso me sucedió a mí inicialmente, no la comprendía, me parecía una paradoja demasiado fuerte, pero cuando ya en el transcurso del tiempo, cuando llegué ya al centro espírita, a la doctrina espírita, pues se ha constituido en uno de los pilares de la transformación moral mía y de aquellos que uno ha compartido experiencias. Entonces, por eso vamos a recordarlas. Esto está en el capítulo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros que sois pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Felices vosotros los que lloráis ahora, porque reiréis. Mas, ay de vosotros los ricos, porque tenéis vuestro consuelo en el mundo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Y ay de vosotros los que reís ahora, porque gemiréis y lloraréis. Esta última parte se encuentra en San Lucas, del capítulo 6, 24 y 25. Pues, como decía inicialmente, esto es una paradoja demasiado, es una paradoja para el que no las conoce, para el que no las ha estudiado. Pero ya cuando profundizamos lo que nos dijo el Maestro Jesús aquí,
encontramos muchísimo consuelo cuando tenemos situaciones difíciles, cuando ponemos a analizar todo lo que nos está sucediendo, cuando se nos presenta el dolor. Y ahí encontramos que la pedagogía que nos dejan las bienaventuranzas o el sermón de la montaña es muy grande, y en la medida en que las vamos leyendo, las vamos interiorizando más, nuestro gozo es grande, porque el Maestro Jesús aquí, a mi manera de ver las cosas, dejó todo claro, porque muchas veces nos distraemos con otras cosas y dejamos de buscar dentro de nosotros mismos la felicidad que tenemos, que debemos vivir con lo que Él nos ha dado. Esa sería la reflexión inicial. Entonces ya arrancamos con el tema que tiene que ver con la justicia de las aflicciones. He tomado esta parte de esta sección porque todo en nuestro ser, en nuestro entorno, tiene una causa y un efecto. Nuestro Padre Celestial es justo, y como justo que es, esa justicia divina de Él se ve reflejada en nosotros. Dice, las compensaciones que Jesús promete a los afligidos de la tierra solo pueden tener lugar. ¿Cómo quito esta? Discúlpeme, estoy aquí, el asistente me está colaborando. Las aflicciones, las compensaciones que Jesús promete a los afligidos de la tierra solo pueden tener lugar en la vida futura. Sin la certeza del porvenir, esas máximas serían absurdas. Más aún, serían un engaño. Incluso con esa certeza, difícilmente comprenderemos la utilidad de sufrir para ser felices. Se dice que así sucede para conseguir más mérito. Definitivamente, la doctrina espírita nos deja claro que nosotros necesitamos sufrir, pero que esas aflicciones, que esos sufrimientos que tenemos se deben a nosotros mismos, ya sea por algunos descuidos que tenemos, intemperancias que tenemos en esta vida terrenal, por lo que ya traemos de las vidas anteriores. Pero tenemos la esperanza, la vida futura, la reencarnación, que nos permite, que misericordiosamente nuestro Padre la ha colocado para que nosotros nos corrijamos, para que nosotros logremos crecer, podamos pasar de un plano a otro, para que conozcamos que nosotros, por nuestros errores, por nuestros descuidos, podemos incurrir en faltas que nos retrasan, que nos pueden atrasar mucho, que nos pueden llevar a una y otra reencarnación, y si no nos corregimos, si no nos conocemos interiormente, si no reflexionamos, pues vamos a estar siempre en la misma situación. Por eso es que en la vida normal nos vemos que algunas personas, como dice aquí en el Evangelio, ¿por qué algunos nacen en la miseria y otros en la opulencia, sin que hayan hecho nada que justifique esa situación? ¿Por qué a algunos nada les sale bien, mientras que a otros todo les parece sonreírle? Sin embargo, lo que se comprende menos aún es ver los bienes y los males tan desigualmente distribuidos entre el vicio y la virtud, así como ver que los hombres virtuosos sufren de lado
del lado de los que prosperan. A veces es inexplicable esto para cuando no tenemos conocimiento, pero para los que ya hemos estudiado la doctrina espírita, que hemos avanzado un poco más, ahí estamos, nos queda claro de que se debe precisamente al producto de la justicia divina y que es lo que el hoy que estamos viviendo es consecuencia del ayer, y este hoy se va a convertir en consecuencia del futuro. Nos va a ayudar a que pues crezcamos o no crezcamos, a que seamos resilientes, a que si se nos presenta una situación difícil, pues teniendo la esperanza de la vida futura, la podamos sobrellevar, la podamos pasar, tener esa certeza del porvenir. Es algo importantísimo que nos enseña la doctrina espírita. Hay una parte muy importante que está aquí abajito, dice, la fe en el porvenir puede consolar y aportar paciencia, pero no explica esas anomalías que en apariencia desmienten la justicia de Dios. Esto que dice aquí, pues, en algunas personas se preguntan, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Por qué si yo soy bueno, si yo actúo bien, si yo me porto de esta manera, por qué las cosas me salen mal? Hay algo claro, y es que como nuestro Padre Celestial es justo, Él en su divina justicia también nos pasa las pruebas o las circunstancias que nosotros debemos pasar para que crezcamos. El dolor y el sufrimiento ahí se ven reflejados, pero debemos darle una importancia muy buena al dolor y al sufrimiento, porque nos ayuda a crecer, porque nos aporta, nos ayuda a templar el alma. En algunos casos, cuando no perdonamos y ya comprendemos todo lo que nos está pasando, nos enseña a perdonar. El perdón da paz, nos enseña a que no seamos egoístas, nos enseña a comprender y a perdonar o a ser indulgente con los errores de los demás. Pero eso, cuando nosotros estamos en esa situación de comprensión de los errores de los demás, de ser indulgente con ellos, nosotros internamente tenemos que hacer un trabajo introspectivo, porque como dice un pensador español que estuve escuchando el otro día, que dice que aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Y nosotros no podemos venir a decirle a los demás que cambien, que lo que les está sucediendo es porque por esto, lo uno y lo otro, donde nosotros inicialmente somos los que tenemos que empezar por nosotros mismos. Porque de lo contrario, pues pienso que a mi manera de ver las cosas es que uno es el reflejo claro de estas enseñanzas. Y tenemos que interiorizarlas para que seamos portadores de mucha paz, de mucho amor y de mucha dulzura. Dice también que las vicisitudes de la vida tienen pues una causa, y puesto que Dios es justo, esa causa es justa, lo que decíamos ahorita mismo, anteriormente. Si nuestro Padre es justo y amoroso, Él en su justicia nos da lo que nosotros mismos hemos cultivado. Y la verdad es que para gobernar y para administrar, para el Maestro Jesús, y a veces yo concluyo estas cosas, a veces cuando me pongo a reflexionar, digo, bueno, el Maestro Jesús es demasiado amoroso, porque para nosotros, para manejar, para administrar, para administrarnos, Él como el administrador de este planeta, tiene que ser demasiado amoroso y demasiado justo, porque con esas dos características
sería muy difícil de comprender a los demás. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos tener dentro de nuestro corazón. Por eso aquí dice, en el libro de los, en el Evangelio, esto es lo que todos debemos asimilar correctamente. Dios orientó a los hombres hacia el descubrimiento de esa causa mediante las enseñanzas de Jesús. Y en la actualidad, al juzgar que se hallan suficientemente maduros para comprenderla, lo revela por completo a través del espiritismo, es decir, mediante la voz de los espíritus. Los espíritus, a través de todas las obras literarias que tenemos en la gran biblioteca de la doctrina espírita, nos enseñan eso, a comprender nuestras aflicciones. Vamos a seguir con la próxima diapositiva. Dice, causas actuales de las aflicciones. Las vicisitudes de la vida son de dos clases, o si se prefiere, tienen dos orígenes muy diferentes que conviene distinguir. Las hay cuya causa está en la vida presente y otras la tienen fuera de esta vida. Cuando vemos esto de la vida presente, nos damos cuenta, pues tenemos que analizar lo que nos está sucediendo actualmente, en este momento en que estamos encarnados. Porque esa causa de la vida presente, y lo voy a leer textualmente aquí de lo que está en el Evangelio porque me parece muy importante, dice que si nos remontamos a los orígenes, al origen de los males terrenales, se reconocerá que muchos de ellos son una consecuencia natural del carácter y de la conducta de quienes los padecen. ¿Y quiénes los padecemos? Nosotros que estamos encarnados en este momento. Por lo tanto, dice, ¿cuántos hombres caen por su propia culpa? ¿Cuántos son víctimas de la imprevisión, de su orgullo y de su ambición? ¿Cuántos terminan en la ruina por falta de orden, de perseverancia, porque no tienen conducta o porque no supieron poner un límite a sus deseos? ¿Cuántas uniones desdichadas, porque son fruto de un cálculo de intereses o de la vanidad, y en las cuales el corazón no ha participado de modo alguno? ¿Cuántas disensiones y querellas funestas habían podido evitarse con mayor moderación y menor susceptibilidad, perdón? ¿Cuántas dolencias y enfermedades son consecuencia de la intemperancia y los excesos de toda clase? Y dice algo importante. ¿Cuántos padres son infelices debido a sus hijos porque no combatieron en ellos las malas tendencias desde el principio? Por debilidad o indiferencia, dejaron que se desarrollaran en ellos los gérmenes del orgullo, del egoísmo y de la torpe vanidad que vuelven insensible al corazón. Todos aquellos cuyo corazón ha sido lastimado por las vicisitudes y los desengaños de la vida, interroguen con serenidad a su conciencia, remóntense paso a paso hasta el origen de los males que los afligen y descubrirán que la mayoría de las veces pueden afirmar: si hubiese hecho o hubiese dejado de hacer tal cosa, no me encontraría en esta situación. Ahí queda claro. En nuestra vida terrenal, en este momento, estamos encarnados, debemos ser precavidos, debemos ser prudentes, debemos practicar las buenas enseñanzas de nuestros hijos, sobre todo con el ejemplo. Debemos dejar esto importante que dice aquí: el orgullo, el egoísmo y la vanidad que vuelven insensible al corazón, y eso es algo importantísimo. Debemos sacar de nuestro corazón el orgullo, el egoísmo, la vanidad, sobre todo. Porque muchas veces nos preguntamos, yo no soy feliz porque no tengo esto, no soy feliz porque me hace falta esto, y no hacemos lo más importante, que es tratar de ser feliz con lo que tenemos, basado en una vida
dotada de humildad, de amor, de ser demasiado sencillos. Hay otra parte importante que dice que los males de esta naturaleza aportan con toda seguridad una significativa contribución. Préndeme la luz, ¿no? A las vicisitudes de la vida. El hombre habrá que evitarlas cuando trabaje para su mejoramiento moral, como lo hace para su mejoramiento intelectual. Es importante porque nosotros nos preocupamos muchísimo, muchísimo por nuestro crecimiento intelectual, por lograr nuestros objetivos intelectuales, nuestros títulos, todas las cosas que nos permitan pues ganarnos sobrevivir en esta ardua competencia que vivimos a diario, pero debe ir acompañado del mejoramiento moral, porque como decía el otro día el exrector de la Universidad del Norte, el doctor Ferro Bayona, Jesús Ferro Bayona, disculpen, él decía de que hacía el análisis de la Facultad de Derecho, donde decía, se están formando muchísimos abogados en nuestro país, pero algunos no practican bien, no han mejorado su parte moral, y eso deja mucho que decir. Lo mismo sucede con nuestra vida a diario. ¿Por qué? Porque el crecimiento espiritual, el crecimiento intelectual debe ir acompañado con un mejoramiento moral, porque eso nos hace más íntegros, nos hace más excelso, y sobre todo se refleja en nuestro ser, porque tenemos coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. No dejamos un espacio a que en nuestro pensamiento ingresen cuestiones de prácticas ajenas a ese crecimiento moral, como puede ser el robo, el engaño, un montón de cosas que al final nos terminan perjudicando. Hay una parte muy importante que dice que los padecimientos de las personas, pues, constituyen para él una advertencia de que ha obrado mal, y le sirven como experiencia para hacer sentir la diferencia entre el bien y el mal. Y cuando tenemos esos problemas, tenemos que reflexionar más, tenemos que ser más reflexivos para poder mejorar. Ya habíamos visto las causas actuales de las aflicciones, donde está lo que tiene que ver con la de la vida presente, y ahora vamos a ver las causas de las anteriores de las aflicciones. Causas anteriores de las aflicciones, lo que traemos detrás, lo que nosotros hemos cultivado. Por eso voy a leer esta parte que dice: con todo, en virtud del axioma según el cual todo efecto tiene una causa, esas miserias son efectos que deben tener una causa. Y desde el momento en que admitimos la existencia de un Dios justo, esa causa también debe ser justa. Ahora bien, como la causa precede siempre al efecto, si aquella no está en la vida actual, lo que habíamos analizado ahorita, debe ser anterior a la vida, es decir, debe pertenecer a una existencia precedente. No obstante, aquel que eleve el pensamiento de modo de abarcar una serie de existencias, verá que a cada uno se le ha dado la parte de lo que merece, sin perjuicio de la que le corresponderá en el mundo de los espíritus, y descubrirá que la justicia de Dios nunca cesa. Con todo, no debe creerse que los padecimientos que se soportan en la tierra son necesariamente el indicio de una falta determinada. A menudo son simples pruebas que el espíritu elige para acabar su purificación y acelerar su adelante. Bueno, esto
nos ayuda pues a comprender simplemente que nuestras aflicciones en gran parte nosotros mismos las pruebas, nosotros mismos las escogemos, casi todas las escogemos y son producto de nuestras acciones. Estamos viviendo lo que cultivamos, estamos recogiendo lo que cultivamos. Y nosotros debemos tener en cuenta esto que dice aquí, que es muy importante. Desde el momento en que admitimos la existencia de un justo, de un Dios justo, esta causa debe ser justa. O sea, la justicia divina, valga la redundancia, es justa. Le da a cada uno lo que ha cultivado. Y cuando ya nosotros conocemos eso, ¿qué nos queda por hacer? Pues cambiar el rumbo, salir de ese camino ancho que conduce a la puerta ancha, buscar el camino estrecho que conduce a la puerta estrecha que nos enseñó nuestro Maestro Jesús. Todavía estamos a tiempo de cambiar de rumbo, de hacer como se hace en los rieles, pues cuando el tren va a ser desviado, pues cambiarlo. Analizarnos, estudiar nuestro comportamiento, orar y vigilar, como lo dijo Abel en la ambientación. Nosotros tenemos somos unos afortunados, ya que la doctrina espírita nos muestra todo de una manera muy, muy diáfana, muy transparente, de lo que nos puede suceder, porque estos mensajes los dan los espíritus, de lo que sucede en el mundo espiritual, en el plano espiritual, de lo que sucede cuando ya reencarnamos, de lo que sucede cuando nosotros no tomamos nuestras pruebas de una manera resiliente, de una manera no andar refunfuñando, aceptarlas, pedirle fuerzas a nuestros espíritus guías, al Maestro Jesús, de que nos dé esa resistencia de cargar con esa cruz. Nuestro Padre, no, el Maestro Jesús dice, cada quien que cargue con su cruz, pero a nadie le dan un peso superior al que podamos soportar. ¿Por qué? Porque nosotros, en la medida en que vamos creciendo, vamos comprendiendo que nada de lo que nos está sucediendo sucede al azar y que cada cosa que nos está sucediendo o nosotros la escogimos o nosotros ya cultivamos y estamos recogiendo, o nosotros, por nuestra imprevisión, como decía inicialmente, en las causas actuales de las aflicciones, no tomamos los correctivos necesarios y eso nos lleva a que no siempre estemos pasando de un problema a otro sin tomar una determinación clara, sin aceptarla y pedir las fuerzas al mundo espiritual para que nosotros podamos pasar rápido eso y seguir en nuestro rumbo. Algo importante que nos regaló nuestro Padre es el olvido del pasado. Cuando yo escuché esta parte, cuando incluso pregunté, el olvido del pasado, ¿qué es el olvido del pasado? Y cuando ya pude leer sobre eso, me pude dar cuenta de que, gracias a Dios, no nos acordamos del pasado, porque esto fuese algo muy demasiado pesado para uno. Porque si nos lo quitaran, pues, en la mayoría de los casos, como dice aquí, pues nos toca vivir con los que fueron nuestros enemigos o con a lo que nosotros les hemos hecho daño o con alguna persona a la cual nosotros en nuestras vidas anteriores le hemos ayudado y está al lado de nosotros precisamente para también ayudarnos en los momentos en que lo necesitamos.
Dice, al nacer el hombre trae consigo, dice, Dios nos ha dado para que mejoremos precisamente lo que nos es necesario y suficiente, la voz de la conciencia y nuestras tendencias instintivas. Asimismo nos quita lo que podría perjudicarnos. Al nacer el hombre trae consigo lo que ha adquirido, nace siendo lo que hizo de sí mismo. Cada existencia es para él un nuevo punto de partida. Poco le importa saber lo que fue antes. Si es castigado, se debe a que ha hecho el mal. Sus tendencias malas actuales son indicios de lo que falta en él corregir, y en eso debe concentrar toda su atención, porque de ello, de lo que se ha corregido completamente, no quedará rastro alguno. Las buenas resoluciones que ha tomado son la voz de la conciencia, que le advierte acerca de lo que está bien y de lo que está mal, y le da fuerzas para resistir las tentaciones. Bueno, aquí se habla mucho de lo que es la conciencia. En nuestra conciencia, según dice Juana de Ángelis, están escritas las leyes de Dios. Y esa voz de la conciencia se va desarrollando más en la medida en que nosotros vamos aprendiendo más, vamos creciendo más, y tenemos que escucharla. Porque nuestros espíritus guías nos hablan también a través de esos instintos. Tenemos que tener en cuenta a veces esas corazonadas que ellos nos dan, y nos dan, a veces nos iluminan de que no debemos hacer una cosa, de que no debemos hacer esto, y debemos escucharlos, porque eso nos ayuda, de verdad que nos ahorra más errores y más pruebas, más reencarnaciones. Dice, ese olvido solo tiene lugar durante la vida corporal. Hay una parte muy importante aquí en el Evangelio, y la estoy leyendo precisamente porque me quedó gustando mucho. Dice, por lo demás, ese olvido solo tiene lugar durante la vida corporal. Cuando regresa a la vida espiritual, el espíritu recobra el recuerdo del pasado. Solo trata pues de una interrupción momentánea, semejante a la que se produce en la vida terrenal durante el sueño, que no nos impide recordar al día siguiente lo que hemos hecho en la víspera y en los días anteriores. Incluso solo después de la muerte el espíritu recobra el recuerdo de su pasado. Se puede decir que no lo pierde nunca, pues la experiencia demuestra que aunque esté encarnado durante el sueño del cuerpo y mientras goza de cierta libertad, el espíritu tiene conciencia de sus actos anteriores. Bueno, algo importante, porque cuando regresemos nuevamente al plano espiritual, recuperamos nuestro recuerdo del pasado. Pero si nosotros, mientras estamos en la vida ya encarnados, no luchamos por mejorar esas tendencias malas que se nos presentan, si no las corregimos, si no nos educamos, por eso es que es importante que a nuestros hijos le demos una buena educación moral, porque nosotros podemos ayudarles a corregir a ellos y a nosotros mismos a través del ejemplo, a través de las buenas prácticas, esas tendencias que nos pueden llevar a una y otra reencarnación. Nosotros tenemos que trabajar mucho en esa parte. Dice, la última parte que dice de la diapositiva, las buenas resoluciones que ha tomado son la voz de la conciencia, que le advierte acerca de lo que está bien y de lo que está mal, y le da fuerza para resistir las tentaciones. Debemos escucharnos nosotros interiormente. Debemos abrir nuestra conciencia, pedirle a nuestro Padre. Bueno, las buenas resoluciones que ha tomado son la voz de la conciencia. Y esa voz de la conciencia
hay una parte de la, de los temas que se han tratado pues en ACESPAS, donde se habla de que las leyes divinas están en nuestra conciencia. De verdad que es algo hermoso, es algo lindo. Ahí los invito pues a que nosotros nos concienticemos de eso, de escucharnos interiormente, porque eso de verdad que ayuda mucho, 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 muchísimo en nuestro crecimiento, en comprender a los demás. Con estas palabras, bienaventurados los afligidos porque serán consolados, Jesús indica al mismo tiempo la compensación que aguarda a los que sufren y la resignación que hace bendecir al sufrimiento como preludio de la curación. Debéis consideraros felices de sufrir porque vuestros dolores en este mundo son el pago de la deuda que habéis adquirido mediante vuestras faltas pasadas. Y esos dolores, cuando se soportan con paciencia en la tierra, os ahorran siglos de padecimiento en la vida futura. Así pues, debéis sentiros felices de que Dios reduzca vuestra deuda y os permita que saldéis ahora pues eso os garantizará tranquilidad en el porvenir. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Son felices porque pagan sus deudas porque después quedarán libres. La explicación clara del capítulo de hoy, bienaventurados los afligidos. Cuando nosotros sufrimos, nos preguntamos, ¿por qué sufro? Y aquí queda claro, porque la compensación que aguarda a los que sufren y la resignación que hace bendecir al sufrimiento como preludio de la curación. O sea, el sufrimiento es el preludio, es el preámbulo de ese proceso curativo de nosotros. Debemos ser felices de sufrir, porque vuestros dolores en este mundo son el pago de la deuda que habéis adquirido mediante vuestras faltas pasadas. Y esos dolores, cuando se soportan con paciencia en la tierra, os ahorran siglos de padecimiento en la vida futura. Muy, muy, muy bueno esa parte, porque de verdad que cuando yo leí por primera vez esta situación, este tema, perdón, ahí en esto encontré mucho consuelo, encontré muchísimo consuelo. El dolor, la universidad del dolor es muy buena, la universidad es demasiado pedagógica cuando nosotros aprendemos a sufrir sin andar refunfuñando que porque yo sufro, porque la doctrina nos es clara con esa parte de enseñarnos de que todo va a pasar, de que nuestro paso por aquí, por la tierra, es demasiado corto. Esta parte que vamos a leer tiene que ver con el suicidio y la locura. ¿Por qué esta parte? Porque el nivel de suicidio, me ha tocado hablar con personas, incluso que en estos días antier, precisamente, una niña que está en ese proceso, que se quiere suicidar, que ha intentado varias veces suicidarse. Y muchas veces esto sucede es porque no conocemos, porque creemos que con eso solucionamos todo, termina todo, yo me quito el problema de encima, no le digo a mi padre, la vida que me diste no me sirve, tómala, yo no la quiero. Y eso sí es muy, muy, muy dañino para en la vida futura, porque ya sabemos a través de la doctrina todo lo que pasa cuando nos suicidamos, que seguimos sufriendo en el mundo espiritual de la misma forma como nos suicidamos, y cuando reencarnamos
también heredamos parte de esos males por el producto del medio que utilizamos para suicidarnos. Que tenemos claro de que el suicidio no solamente es ese, no sucede cuando tomamos la decisión de ahorcarnos, de darnos un tiro en la cabeza, de arrojarnos de un puente, de tirárnosle a los automóviles, sino que también existe un modo de suicidio inconsciente, que es cuando abusamos de nuestro cuerpo, cuando abusamos, cuando le damos mucho alcohol, cuando abusamos a través de la gula, cuando abusamos a través del sexo, cuando abusamos a través de también de la maledicencia, cuando somos demasiado orgullosos. Ahí estamos acabando poco a poco. Dice, la calma y la resignación que se logra mediante el modo espiritual de considerar la vida terrestre, así como la fe en el porvenir, otorgan al espíritu una serenidad que es la mejor prevención contra la locura y el suicidio. En efecto, es cierto que la mayor parte de los casos de locura se deben a la conmoción producida por las vicisitudes que el hombre no tiene coraje para soportar. El espírita tiene pues varios motivos para contraponer la idea del suicidio, la certeza en la vida futura, en la cual sabe que será tanto más feliz cuanto más desdichado y más resignado haya sido en la tierra. La vida futura, la fe en el porvenir, nos da esa luz que nos impide que cometamos que lleguemos a este tipo de determinaciones de acabar con la vida. Y sobre todo cuidar nuestros pensamientos, porque de verdad que cuando entramos en un proceso, ya sea porque nuestra economía, nuestro trabajo, la pérdida de un ser querido, alguna enfermedad, como un cáncer, por decir algo, que nos ponga a sufrir, muchas personas toman la decisión de suicidarse para supuestamente terminar el sufrimiento, pero al final el sufrimiento, lo que hacemos es prolongar ese sufrimiento, porque no le estamos dando a nuestra existencia, llevar nuestra existencia hasta el final, a través de ese dolor que también nos ayuda a purificarnos, que nos ayuda a pasar esa barrera, esa valla, esa barda, que nos lleva a que alivianemos nuestras cargas, y cuando ya salimos de nuestro cuerpo, nos damos cuenta, indudablemente, de la gran misericordia de nuestro Padre, porque son las pruebas que nosotros hemos escogido, y una vez pasada la prueba, nos damos cuenta de que hemos crecido, y si en esta vida terrenal llevamos una vida cargada de una excelente moralidad, de un excelente comportamiento, de todas esas cosas que nos hacen crecer espiritualmente, pues es lo mejor. Vamos a seguir con la otra. Esta parte de sufrir bien y sufrir mal. En una charla de un compañero de Cartagena, escuché esta parte, él la tocó, sufrir bien y sufrir mal. No la había leído muy bien y me tomé el trabajo de leerla esa noche. Y uno se pregunta, ay, ¿cómo sufro bien y cómo sufro mal? Esa es la pregunta que a veces uno le dice a la persona, trata de sufrir bien, y quedan como que, ay, ¿y cómo se sufre bien? Dice, cuando Cristo dijo, bienaventurados los afligidos, porque de ellos es el reino de los cielos, no se refería de modo general a los que sufren, pues todos los que están en la tierra sufren, tanto quienes ocupan un trono como los que duermen sobre la paja. No obstante, desgraciadamente pocos son los que sufren bien. Pocos comprenden que solo las pruebas que soportan bien son las que conducen al reino de Dios. Bienaventurados los afligidos. Puede
puede por consiguiente traducirse de este modo: bienaventurados los que tienen ocasión de poner a prueba su fe, su firmeza, su perseverancia y su sumisión a la voluntad de Dios, porque obtendrán centuplicada la alegría que les falta en la tierra, y a continuación del trabajo vendrá el descanso. Este es un mensaje del espíritu Lacordaire, el Havre, en 1863. Y tomé precisamente esta parte porque cuando estamos sufriendo, cuando tenemos el dolor, cuando estamos pasando por un mal momento, a veces nos volvemos rebeldes. No, a veces nos hacemos, yo me las hice esa pregunta: si Dios es justo, ¿por qué me pasa esto a mí? Si Dios es amoroso, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero cuando ya uno estudia, cuando ya uno comprende, como dice aquí Lacordaire el Havre, bienaventurados los que tienen la ocasión de poner a prueba su fe, su firmeza, su perseverancia y su sumisión a la voluntad de Dios, porque obtendrán centuplicada la alegría que les falta en la tierra, y a continuación del trabajo vendrá el descanso. Nosotros cuando leemos esto, es algo muy profundo, porque toda prueba, todo dolor nos ayuda a que seamos más grandes, a que comprendamos la enseñanza que nos deja y que la pongamos en práctica, porque de lo contrario seguiremos siendo resentidos, seguiremos preguntándonos si esto, nunca nos preguntamos si lo que nos está sucediendo porque lo merecemos. Claro está que la doctrina lo deja claro, pero la gran mayoría de las personas que no tienen este conocimiento no lo logran asimilar de esa manera. Incluso muchos optan por el suicidio, algunos optan por la eutanasia, por lo mal llamado morir dignamente, lo que algunos médicos practican y en algunos países está aprobado. Por lo tanto, nosotros no debemos caer en ese error. Y por último, creo que esta es la última: la felicidad no es de este mundo. El efecto, ni la fortuna, ni el poder, ni siquiera la juventud en flor son condiciones esenciales de la dicha. Así pues, queridos hijos, que una sublime emulación os anime, y que cada uno de vosotros se despoje con energía del hombre viejo. Consagraos todos a la propagación del espiritismo, que ya ha dado comienzo a vuestra propia regeneración. Tenéis el deber de hacer de vuestros hermanos, que vuestros hermanos participen de los rayos de esa luz sagrada. Manos a la obra, entonces, mis queridos hijos, que en esta reunión solemne nuestros corazones aspiren al objetivo grandioso de preparar para las generaciones futuras un mundo donde la felicidad ya no sea una palabra vana. Porque definitivamente este mensaje que nos da François Nicolas Madeleine, el cardenal Morlock, en París de 1863, nos deja claro que la felicidad no es de este mundo, que la felicidad está en la vida futura, y que esa felicidad que está en la vida futura depende de lo que cultivemos ahora, depende de lo que estemos haciendo ahora, y que la doctrina espírita está dejándonos claro esa parte, que propaguemos el espiritismo, que ya ha dado fruto en nosotros mismos, en vuestra regeneración, lo que decía inicialmente. Nosotros tenemos que mostrar nuestra regeneración para así transmitírsela a los demás. Les doy las gracias por haberme escuchado. Quedan unos pocos minutos para alguna inquietud que tengamos. Estamos para resolverla en lo que podamos, y el auditorio también podrá pues participar en cada una de ellas. Lógicamente, pues Abel, como la persona más adelantada en este proceso, pues nos ayudaría en ese caso. Sí, hay una pregunta escrita de Antonio. Dice:
más que una pregunta, un comentario. A veces es difícil también para nosotros, los estudiosos de la doctrina espírita, entender el por qué escogimos la vida actual y no desesperarnos ante la situación que vivimos. Es necesario recordar una y otra vez este tema para poder tranquilizarnos y volver a retomar el camino. Es lo que dice. No sé si quieras agregar algo, Argemiro, a este comentario. Exactamente. Eso que él dice es muy cierto. Nosotros, podría repetírmela, que yo siempre tengo ese problemita que me tiene que repetir la cosa. Dice, más que una pregunta, un comentario. A veces es difícil también para nosotros, los estudiosos de la doctrina espírita, entender el por qué escogimos la vida actual y no desesperarnos ante las situaciones que vivimos. Es necesario recordar una y otra vez este tema para poder tranquilizarnos y volver a retomar el camino. Exactamente. Nosotros, a todos nos pasa. Nosotros a veces decimos que estamos preparados para ciertas pruebas, pero la verdad es que hay cosas que son demasiado fuertes. Por lo menos en el Evangelio, ahí encontré una parte donde dice que cuando se nos muere un ser querido, hay unas cosas que nosotros podemos asimilar como con más calma, con más, con más, con más tranquilidad. Pero pongo el ejemplo, la pérdida de un hijo, de la madre, de la persona que sostiene la familia. Son cosas que a veces a uno que le da más duro que otras. Las pérdidas de las cosas materiales pues son las que menos nos, nos pueden golpear, porque esos son recuperables a corto plazo y sabemos de que nuestro Padre Misericordioso siempre nos va a dar la segunda oportunidad, pero cuando perdemos un ser querido, debemos buscar, como dice el compañero, pues leer esta parte e interiorizarla para poder darle un poco más de calma a nuestro ser y entender que la vida no termina aquí, en esta parte, que la vida futura pues nos prevé pues un mejor porvenir, incluso para aquellas personas que han podido desaparecer y que sean cercanas a nosotros. Bien, ¿alguien más quiere preguntar algo, decir algo, comentar algo sobre este tema de las causas actuales de las aflicciones? Buenas tardes. Buenas tardes, María del Socorro. A mí me gustaría, por ejemplo, saber qué hacer en el momento en que uno llegase a tener un familiar conectado a unos aparatos que son muy costosos tenerlo conectado, y si no se tienen los recursos para seguir pagando esa conexión ahí. Si se dice no, desconéctelo, se le está aplicando la eutanasia, ¿cierto? Y si no se conecta, si se tiene conectado, pues no se tiene el dinero para pagar. Entonces, ¿qué hacer en una situación de eso? Una pregunta una observación muy, muy buena. Porque a nosotros a veces, en la mayoría de los casos, pues, cuando se presenta eso, incluso lo ponen a los familiares a que den ese consentimiento para que el cuerpo médico tome esa decisión. Muchas veces, la mayoría de las personas, teniendo en cuenta la situación económica, toman esa determinación. Pero ya nosotros, siendo como espírita que somos, debemos pedirle a nuestro Padre, pues, que interceda, porque muchas veces, ¿cuántas personas no han despertado? Han logrado, pues, sobre todo las personas que tienen un estado de coma por muy largo tiempo y vuelven y, y regresan. Ya dado el caso de que sea una enfermedad ya que de pronto que sea irrecuperable, pues ahí sí me quedo corto con la respuesta, porque se tenía en cuenta muchas
otros criterios. Pero le pido pues la colaboración a Abel para que también nos ayude a ampliar esa respuesta. Abel, yo quisiera dar una opinión sobre este tema, si me lo permites. Claro, por supuesto. Mira, hasta donde yo sé, si las personas no tienen recursos para mantener al familiar en ese estado, en una clínica, el Estado asume, para eso fue creado el CISBEN, asume y tengo familiares que trabajan en hospitales públicos como hospitales universitarios en UCI. Y hasta ahora no he escuchado jamás que le digan al familiar, mire, le aconsejamos que usted tome la decisión de desconectar a su familiar. Nosotros teníamos a mi papá con cáncer. Lo que nosotros dijimos fue ya casi de 90 años, fue que no los fueran a entubar, porque ya, y él murió con su respiración normal y hasta hablando y hasta rezamos un Padre Nuestro entre todos y él, pero desconectar a una persona que todavía, él no fue desconectado, él hizo un paro cardíaco y se fue quedando. Ya, pero a nadie le dice, usted le aconsejamos que desconecte o que tomen esta decisión, porque el Estado asume esos gastos. Ahora, queda el remordimiento, porque si es una persona joven, ¿qué tal que de pronto logre recuperarse? Ahora, es mejor que sea la voluntad de Dios, porque en un momento su cuerpo va a debilitarse tanto, su energía vital va a agotarse y él va a partir, porque ese sufrimiento en esa cama de UCI le es necesario a ese espíritu para resarcir sus errores del pasado, sea porque cometió un suicidio en una existencia anterior, cometió muchos errores con su cuerpo físico. Entonces, en el mundo espiritual, tanto los que autoricen una eutanasia o como el que con vida y consciente programa su eutanasia, también le va a pesar, es otro suicidio. Entonces, no sé por qué, es que la parte económica no cabe ahí. La parte económica no cabe en esa decisión, porque por muy millonario y se les haya agotado los recursos, el Estado asume eso. Inmediatamente la persona pasa a pertenecer al CISBEN. Bueno, pero sí, es un tema que no se puede tomar a la ligera. Sí, y hay que agotar todos los recursos y incluso esos que si por alguna razón se agotan esos personales, pues se pueda solicitar con tutela o con lo que sea que el Estado pueda asumir esa, porque es un derecho constitucional, el derecho a la vida, ¿verdad? Entonces, no se puede tomar a la ligera porque sí conocemos muchos casos de personas que han recurrido a esta eutanasia por su propia voluntad, incluso sin tener en cuenta al paciente. Y hemos visto procesos de culpa y de arrepentimiento terribles, ¿verdad? En el caso de cuando es la misma persona que escoge, como se está viendo ahora que acaban de aprobar en España la eutanasia, pues es un suicidio porque realmente nadie sabe cuál va a ser el término, nadie sabe si puede haber un adelanto científico que pueda sacar a esa persona de ese estado de postración. Nadie sabe cuál va a ser realmente la última hora, ¿verdad? Como decía Marta, cualquier minuto, cualquier segundo puede ser importante para ese, espiritualmente, para ese ser, le puede ahorrar siglos. Así lo decía también Argemiro, le puede ahorrar siglos en el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces, esos sufrimientos para el cuerpo son alegría para el alma, porque por algo dijo Jesús, benditos los que sufren, ¿verdad? Porque serán recompensados en el mundo espiritual. Entonces, ¿por qué? Porque es una deuda que se está pagando.
realmente uno se está liberando cuando paga una deuda, ¿cierto? Tanto aquí en la tierra como en el mundo espiritual. Es una liberación, y entonces puede gozar de una nueva existencia sin esas limitaciones, sin esas enfermedades, porque ya lo vivió y lo sufrió con resignación, ¿sí? Entonces no se puede tomar a la ligera, y hay que hacer todo lo posible porque por remedios paliativos, como decía Marta en el caso de su papá, ¿verdad? Como hizo el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Que aunque tenía unos dolores inmensos, pues nunca se pensó en la eutanasia, y él tomaba drogas para disminuir ese dolor, ¿verdad? Entonces, eso no lo podemos tomar a la ligera, porque, como decía Marta también, o sea, si son años, si son meses postrado en un lugar, en una cama, es porque ese tiempo se compensa con algún abuso que se cometió consigo mismo o con otras personas en pasadas existencias, que no es el tema de hoy. El tema de hoy es causas actuales de los sufrimientos, pero sí tiene que ver con esa ley de causa y efecto. Estoy recogiendo hoy, como lo decía Argemiro, lo que sembré en el pasado. De todas formas, da para bastante, María del Socorro. Muchas gracias, muy Sí, amable. Da para bastante. Quedé bastante esclarecida con tus apreciaciones, ¿no? Siempre me había hecho esta pregunta porque hace poco una familiar le pagó la eutanasia a una perrita y ella mantiene dándose golpes de pecho. Si yo no lo hubiera hecho, si me la hubiera llevado para la casa, tal vez hubiera salvado. Entonces digo yo, entonces, Dios mío, ¿cómo se sienten cuando lo hacen con un ser humano, cierto? Sí, bueno, terrible. Ahora que la compañera hizo esa observación, y que sí recuerdo lo del el padre del caricaturista matador, él solicitó la eutanasia y se la negaron. Y después recurrió a unas instancias, y él murió a través de la eutanasia. Yo todavía no era espírita cuando leí eso. Y es una de las cosas que cuando escucho este tema y lo del suicidio, me acuerdo de esa parte. Él solicitó la eutanasia. No sé cómo se le hicieron, pero habría que investigar esa parte. Bueno, Argemiro, entonces está muy interesante el tema, pero es la hora del cierre, entonces con tu oración, por favor, nos cierra la reunión. Bueno, vamos a interiorizarnos, los que tengan pues el agua ahí a la mano.